Hoy en 12:35 y se acerca realmente un momento importante. ¿Qué momento? ¿Qué viene? O sea que los lunes acá hacemos, gracias a vos, degustación de cerveza. Un poquitito. Recordanos, la semana pasada que habíamos degustado. La semana pasada habíamos probado una cerveza, vamos a decirlo así, negra. Ajá. Una stout, bien, Sí. que era cremosa, que acompañaba bien carnes rojas. Sí. Como me había preguntado si era para acompañar con dulce, que alguien había preguntado por internet. Sí, claro, habían llamado. Bien, Totalmente. la realidad es que esa no está muy bien vista, acompañarla con cosas dulces. Esta en su defecto sí. Yo no quiero ofenderlo a Santiago Cáceres. Sí. Es necesario que él esté en la mesa, si no, no se puede hacer la nota, Obviamente. obviamente. Hola, Santi. Buenos días, gracias por la invitación, por el convite. ¿Es enólogo el que degusta cerveza o enólogo solamente vino? Me parece que enólogo es solamente de vino, pero... Ah, bueno, entonces no. Por eso quise preguntar. Vamos a decirlo si no- así, lo que se llaman son sommelier. Ahí El va. enólogo es Ah. específico del vino y después tenés el sommelier de vinos, el sommelier de café, el sommelier de cervezas. Lo que es saber y lo que es no saber. O sea, bueno, Está Bueno, a claro. veces pasa. Bueno, a ver, tu primera apreciación, Santi, ¿qué estás viendo ahí? me gusta mucho, es un color, digámosle, ámbar, oscurito, Bien, se ve que es muy bien dicho. una cerveza con cuerpo. Oh, Me parece, ya a la vista, tal vez un poco menos cremosa, un poco menos densa que la Porter que tomamos la otra vez. Exacto. Lo que me genera mucha curiosidad, tal vez me esté adelantando, es, no, más allá del sabor, es, porque esto a todos nos pasó alguna vez que fuiste a una cervecería artesanal sí. y algunas cervezas se sirven en copas, no en pinta o no en el vaso tradicional. ¿Como este caso? Como este caso, que yo siempre decía, me están cagando porque para mí el vaso trae menos. Claro. no necesariamente. Y me A ver. decían, en realidad, hay cierto tipo de cerveza que debe ser servido en Exacto. otro tipo de vaso o copa. Y, Exacto, bueno, todo tiene un porqué. déjame obviamente. preguntar, porque como yo soy el que no sé, ¿qué diferencia tenés en la copa o qué diferencia tenés, por ejemplo, en la pinta o el shop o el balón? Mira, básicamente la diferencia que tenés son el tamaño de lo que es el aro donde vos apoyás los labios. Sí. Van a ser más gruesos, menos gruesos, o sea, más gruesos, perdonen. Más abiertos o más cerrados. ¿Deja escapar más el sabor o menos el sabor? El olor, exactamente. Hace que la espuma que habíamos dicho la semana pasada, que generaba una capa que permitiera que todos los olores y sabores no escaparan, distintos estilos de cerveza que son más fuertes necesitan una boca un poco más ancha para que sí se puedan orear un poco. Ujú. Bien, y otras copas que no lo necesitan. Y entonces lo que hacen es atrapar a los olores, bien, y a los sabores dentro de lo que es la misma copa. Ujú. Bien. Bien. Ahora, acá les vamos a ser totalmente sinceros. Vamos a empezar, ya tenemos las copas, vamos a empezar a degustar todos los estilos de cervezas en estas copas. Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque esta copa lo que tenés es que vos cuando las pones a contraluz podés observar bien los colores. Si es un rojizo lo va a resaltar mucho más. Bien, si es un negro igual. Ujú. Y las rubias vas a notar el cristalino de la cerveza rubia, vamos a decirlo, ¿no? ¿Podés marcar una diferencia entre la cerveza de la semana pasada y esta? Bueno, a priori, si la están viendo, el color seguro. Me parece, como decía también, un poco menos cremosa, un poco, no sé si ligera es la palabra, porque no es una cerveza ligera, pero sí más que esa. Es una que tal vez pasa un poco, mira, se quedan probándola, ver. pasa un poco más rápido, no sé si más fácil, como el sabor en boca queda como un poquito menos, igual se le siente como una cosa tostadita espectacular. Mira Bueno, cómo Espectacular. espectacular. Esta te Se gustó más que la entusiasmó, otra. Ah, me encantó, me encantó. No, y aparte, el detalle, prestame la botella. Por favor. Estamos viendo, mira, es una preciosura realmente. Es divina. Con un muy buen... La verdad, esa botella es una botella que me está trayendo mucha suerte y es de una cerveza importada de Bélgica. Me imagino. Ujú. De Bélgica. De Bélgica, de Bélgica. Ajá, pero me decías que es escocesa. Sí, bueno, ahí empezamos un poco con las dicotomías del mundo de la cerveza, que es lo más Se me lindo. complicó. Sí, Se pero me- está, a ver, ¿qué es mezcla? escocesa, pero ¿dónde se toma más? ¿En Escocia o en Bélgica? En Bélgica. A ver, Yo estoy para partamos de la aprender, base. estoy Ahí para va. aprender. Partamos de la base. A ver, esta es una cerveza que arranca más o menos a 6.000 años antes de Cristo. Sí. 1000 años antes. 6.000 años antes de Cristo. Estamos hablando ¿Cuánto? 6.000 Ah, años 6.000. antes 6.000. de Cristo. O sea que estamos en una Si cerveza yo que no tiene... leí mal en los distintos reviews, esa es la fecha. Estamos en la presencia de lo que serían las primeras cervezas, como empezamos a hablar de lo que era la Patagonia, Ajá. bien más oriunda por la parte de Irán, Irak y A ver, demás. 6.000 más 2.000. 8.000 Sí, No, no, estamos hablando de una Pasó 8.000 años huesada. porque bueno. Se está tomando una momia. Pesada. A ver, el whisky tiene más o menos el mismo periodo de creación, si quieren decirle. Sí. Es más,
hay un pequeño detalle. Obviamente esta cerveza se llama Scottish, esto hace remembranza a lo que es el país en donde nace, en Escocia, ¿bien? Son cervezas muy especiales, muy particulares, no son, es más, son más parecidas a los que son cervezas habituales que se venden en Bélgica o Alemania, y no tanto a las cervezas inglesas. Te darás cuenta que no son tan amargas. Exactamente. Bien. Por lo que es la falta de lúpulo. En su momento, cuando nace este tipo de cerveza, ante la ley de pureza que hablábamos en los otros programas, no se usaba el lúpulo. Se utilizaba otro tipo de flor, también canábica, bien, que es la familia donde nace el lúpulo, en la cual tenía un pequeño detalle donde le crecía un hongo que se da en zonas de mucho frío y en zonas de mucha humedad, como es Escocia. Pero eso ahí, discúlpame, más allá Sí. del efecto del alcohol en sí, por ahí producía otro efecto. Mira, a tal medida producía un efecto en los escoceses que en la gran invasión romana, en todo lo que fue Europa, cuando desembarcan en lo que son las Islas Británicas, específicamente en Escocia, decidieron armar una muralla entre la parte norte y la parte sur de Escocia para que los escoceses no los siguieran matando a los romanos. O sea que tenían que preguntar, ¿tomaste? No. Si no tomaste, peligro. Si tomaste, Así, no, me voy. Estaban desquiciados los escoceses, o sea, producto de vuelta por lo mismo, ¿no? Por la droga presente en lo que era la flor esta, no el lúpulo, que les provocaba cierto grado de esquizofrenia y estado de colérico Sí, realmente sí. heavy, Sí. y producía que, bueno, vayan como los kamikazes de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Bien, al choque directamente. Ujú. Habían llamado la semana pasada preguntando Sí. con qué se acompañaba aquella cerveza. ¿Con qué se Exactamente. acompaña esta cerveza? Esta cerveza está buena para lo que son postres cremosos. Ya empezamos a encontrar la primera cerveza que acompaña bien las cosas dulces, que es lo más raro. ¿Y esto por qué? ¿Por qué no es tan amarga? Porque no tiene tanto lúpulo. Todo tiene una razón de ser. Ahora, paréntesis, ¿por qué no tiene tanto lúpulo esta cerveza? El lúpulo no crece en Escocia, lo tenían que importar de Inglaterra. Como había cierta guerra históricamente, Irlanda, Inglaterra, Escocia, Inglaterra, y aparte era demasiado caro para los escoceses importarlos, empezaron a diseñar esta cerveza que no tiene tanto lúpulo. Entonces le agregaban menos y por ende es menos amarga. Por eso se acompañan bien cosas cremosas y cosas dulces. Más allá de lo que es el dulce, también va muy bien con todo lo que son guisos, con todo lo que son carnes asadas, y con todo lo que son, por ejemplo, no sé, revuelto de papas, que generalmente las comidas escocesas tienen mucha papa, mucho Muchísimo. guiso, mucho poroto, mucho garbanzo. Sí, hay mucho olla grande y metés lo que Claro, tengas y metés alrededor lo que adentro. tenés. Quiere decir que, por ejemplo, podés pedirte una copita para ver qué pedís de comer. Cuando está viniendo la comida, pedís la otra copita. Para Me seguir gusta. probando, vamos a Cuando decir. estás terminando, pedís la otra copita para el postre. Para terminar de probarla. Claro, pues, escúchame, como corresponde o no. Obviamente. A ver, es una cerveza que, aparte, como vos dijiste, Sandy, viaja muy bien, pasa muy bien por la garganta, no te queda residuo, no te queda como... Te da la sensación de saciedad como toda cerveza artesanal, pero no tan violentamente. Es más, dentro de lo que son las cervezas escocesas, existen de mínima 4 estilos distintos. Ok. De mínima estamos hablando. 5, y estos son los estilos históricos. Sin siquiera contar los estilos que nacen hoy en día, que le van agregando más o menos. Mismo esta cerveza no es la tradicional. Esta cerveza es una Scottish IPA, es decir, tiene más presencia de lúpulo, por ende es un poco más amarga. Si probaran la cerveza Scottish más autóctona, van a notar que es mucho menos amarga todavía. Y hasta inclusive más colorada. ¿Y por qué es colorada? Vieron que las otras semanas empezamos a hablar que los colores y sabores era producto de los distintos tipos de maltas y cómo mezclaba las mismas. Las distintas maltas que se utilizan en esta cerveza, entre hay una que se llama el caramel, Sí. precisamente porque le da el dulzor y demás. Hay otra que está torrada con turba. ¿Qué es la turba? Básicamente es un pasto que ya está en etapa de descomposición, que crece en zonas muy frías y muy húmedas, Sí, la como Escocia. Malvinas, por ejemplo. Ok. Malvinas fue uno de los principales productores de turba en Claro. su momento. Es más, hay fotos, si uno empieza a buscarlo por Google, entra en Wikipedia y demás. Es un pasto duro, resistente, que está en climas fríos. Exactamente, pero lo que se utiliza para poder torrar la malta es ese pasto ya cuando está empezando en su etapa de descomposición. En realidad un poquitito más avanzada. Ajá. Se corta la tierra con ese pasto, inclusive esto mismo se hace para el whisky. Bien. Se corta ese pedazo de tierra con el pasto, se la pone a quemar y eso le da el calor suficiente para torrar, tostar lo que es la malta y además agregarle un sabor muy en particular.
Claro, esto explica un poco, Santi, por qué estamos hablando de miles y miles de años, porque esto no se llega de un día para otro, ¿no? Esto se llega con prueba de error, con casualidad, con fermentación, con el hongo, con... Son Es muchas la variables. fortuna que tenemos nosotros de haber llegado en este momento y no tener que estar Obvio. probando las porquerías que deben haber hecho. Claro. Decir, mirá lo que dice, no, Ese- dejá, mira, Imagínate no, cuántas mira. flores deben de haber probado hasta llegar al lúpulo y agarrar y decir, bueno, el lúpulo es el que se utiliza en la cerveza. Sí, aparte que universo, ¿no? Uno piensa que el universo solamente es en el vino, por ejemplo. No es en el vino, es en la cerveza, está claro. No, es divino. Es más, las primeras cervezas Scottish, así como lo que le comentaba de lo que era el tostado de lo que es la malta con este pasto en especial, Ujú. empezaron a ser como iguales a lo que es el whisky. Utilizaban los mismos toneles, los mismos espacios para hacer la cerveza que el whisky. Y esto generaba en su momento que fueran bebidas, una obviamente gasificada, con lúpulo, la cerveza, y la otra el whisky destilado, o sea, la bebida destilada, sin gas, y guardadas durante cierta cantidad de tiempo en los toneles.